Según la FAO, este es el cuarto alimento más importante del mundo, después del arroz, el trigo y el maíz. Es el cultivo que convierte más eficientemente la energía solar en energía bioquímica. Es cultivado en aproximadamente 100 países en el mundo y alimenta a más de 1.000 millones de personas. Acompáñeme hoy en Agrotendencia a conocer una de las plantas cultivadas más antiguas del mundo, llamada comúnmente yuca, que además de ser muy importante en la alimentación humana y animal, sus derivados se utilizan en la industria textil, petrolera, química y del papel. Hasta ahora no se sabe con certeza el origen específico de la yuca, pero se piensa que es originaria de las regiones tropicales de América, específicamente del noreste de Brasil. Hasta hace pocas décadas, la yuca era poco conocida fuera de las regiones tropicales, porque no existía exportación de estos productos y por la poca adaptabilidad que tiene esta planta a las regiones templadas. En la actualidad, este cultivo está extendido por todas las regiones tropicales de América, Asia y África, y es conocido con los nombres comunes de tapioca, manioca, cazaba y mandioca. La yuca es un arbusto perenne que alcanza entre 1 y 3 metros de altura. Posee un tallo nudoso, con abundante savia y de color variado según la edad de la planta y variedad. Las hojas son anchas, palmeadas y poseen de 3 a 7 lóbulos. Las raíces son el órgano más importante de la planta por la gran capacidad que tienen para almacenar almidón. Pueden llegar a tener hasta 1 metro de largo y por lo general pesan entre 3 y 7 kilogramos, aunque se han registrado casos de raíces que pesan hasta 15 kilogramos. La yuca no es un cultivo que se da en 3 meses, como se da el sorgo, como se da el maíz. Es un cultivo que requiere un poquito más de tiempo. En algunos casos podemos estar hablando de 6 meses, en algunos casos podemos estar hablando de 15 meses. El cultivo pasa por 3 etapas principalmente. Una etapa de establecimiento, que es la etapa donde la planta se va adaptando, se va estableciendo, donde requiere de humedad del suelo, de que requiere de unas condiciones ideales para poderse desarrollar. Esta etapa puede estar desde el momento de la siembra aproximadamente hasta los 60 días. Luego entramos en una etapa de máxima actividad fisiológica. Esta etapa es aproximadamente desde los 2 meses y medio hasta los 5 a 6 meses, dependiendo del cultivar, donde es la etapa donde estas hojas están en su máxima expresión, captando la mayor cantidad de energía lumínica y transformándola en carbohidratos, básicamente formando esas raíces. Y después entramos en una etapa de maduración. En esta etapa ya la planta está completamente formada, ya lo que está básicamente es almacenando. El cultivo de la yuca es un cultivo que tiene gran resistencia a diferentes plagas y enfermedades y tiene muy buena adaptabilidad a diferentes condiciones ambientales, pudiendo cultivarse tanto en zonas con largos periodos de precipitaciones como en regiones áridas y secas. Y esto lo logra gracias a que los estomas que están en las hojas se cierran cuando el aire está muy seco y las raíces son capaces de absorber agua y utilizarla como reserva durante los periodos de sequía. La yuca requiere de terrenos francos, francoarenosos o francolimosos, preferiblemente alcalinos, y no tolera el encharcamiento en el suelo ni las condiciones salinas. La planta sobrevive en suelos escasos en fósforo, porque establece asociaciones con algunos hongos que solubilizan este elemento. Esta adaptación a suelo poco fértiles permite la incorporación de grandes extensiones de terreno que tal vez son inútiles para otros cultivos. La yuca tiene alta adaptabilidad a suelos pobres como a suelos ricos. Podemos ver plantas de yuca
sembradas en arenales y podemos ver yucas sembradas en suelos muy fértiles. Posiblemente el hecho de que conocemos la yuca como una planta que se adapte a cualquier sitio, esto nos hace pensar de que no requiere un manejo agronómico adecuado. Sin embargo, en la actualidad la yuca debe ser tratada como cualquier otro cultivo, como el sorgo, como el maíz, como la soya. Tienen unos niveles de fertilidad realmente altos en cuanto a nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio y calcio. Y sobre todo de un elemento que es limitante en el caso de suelos arenosos, que es el zinc. Anteriormente se clasificaban las variedades de yuca en dulces y amargas, dependiendo de la cantidad de ácido cianhídrico que tuviese. Hoy en día esa clasificación no se utiliza porque se ha determinado que depende más de las condiciones ambientales. Una yuca que se comporta como dulce en una zona puede ser amarga en una zona distinta. No se aparten porque al regreso estaremos viendo cómo se cultiva la yuca y cuál es el momento óptimo para su cosecha. En Agrotendencia. La yuca representa una de las principales fuentes alimenticias del mundo, abarcando alrededor de 18 millones de hectáreas sembradas, con una producción que alcanza 200 millones de toneladas al año. El 50% de esta producción se siembra en África, el 40% en Asia y el 10% restante entre América Latina y el Caribe. En esta región los mayores productores son Brasil, Paraguay, Colombia y Perú. Las exportaciones mundiales solo alcanzan el 3%, lo que indica que en este rubro hay un buen potencial para su mercado. Generalmente, la yuca se ha sembrado con otras especies, ya sea como cultivo intercalado o en ciclos de cultivos escalonados en plantaciones pequeñas, pero en años recientes han crecido las plantaciones a gran escala. La propagación de la yuca es vegetativa, mediante estacas que se obtienen de la parte media del tallo. Hoy en día, a través de la selección de variedades nativas, se ha logrado producir plantas madres y material de siembra de alta calidad, que garantizan altos rendimientos y mejora la rentabilidad del cultivo. Luego que las variedades son clasificadas, se llevan al laboratorio para obtener, mediante el cultivo de tejidos in vitro, plantas de yuca libres de patógenos. En las instituciones que hacen ciencia y tecnología en el país se han desarrollado metodologías artesanales para la producción de plántulas in vitro que manejarán los productores o manejan los productores bajo condiciones fácilmente disponibles. Ellas son, por ejemplo, el almidón modificado de yuca, fertilizantes nacionales de fácil adquisición en el mercado, sustitución de la fuente de sacarosa por azúcar de consumo normal, que permiten de igual forma mantener el crecimiento de las plantas y bajar los costos al mínimo. La siembra de la yuca se puede realizar de forma manual o mecanizadamente. Ya algunos productores están implementando los programas de mínima labranza, muy parecidos a los que se utilizan en cereales, que tiene como ventajas reducir la erosión eólica e hídrica en este tipo de suelos arenosos, evita la germinación de algunas malezas y reduce los costos de producción entre un 25 y 30% porque disminuye el uso de maquinaria agrícola. Generalmente la fertilización se hace o se acostumbra a hacerse un mes o 2 meses después de la siembra. Sin embargo, la tendencia y las nuevas investigaciones, tanto
ejecutadas por nosotros, como las investigaciones que se hacen a nivel internacional, están dando que la yuca debe ser fertilizada en el momento de la siembra. Luego, después de la siembra, es aproximadamente a los 30 días y nuevamente a los 60 días. Ya a los 60 días, ya nosotros no deberíamos estar fertilizando la planta porque ya la planta ya tiene todo el fertilizante que requiere para su ciclo. Durante la etapa inicial del cultivo, la planta de yuca requiere de abundante humedad para alcanzar un buen desarrollo, por lo que se recomienda realizar la siembra al comienzo de la época de lluvias. Pero si hay posibilidades de riego, se puede sembrar en cualquier época del año. Para lograr buenos rendimientos es indispensable un buen control de malezas, ya que las malas hierbas son hospederos de plagas y enfermedades. Aunque la yuca es un cultivo muy resistente, es atacada por diversas plagas que causan importantes pérdidas de rendimiento. La cosecha es la labor más complicada dentro del cultivo de la yuca, por la distribución, forma y profundidad de la raíz. Representa cerca del 30% de los costos totales de producción y el momento óptimo para realizar esta labor depende de la variedad y del uso que se le vaya a dar. Si va para consumo fresco, depende del precio del mercado y de las propiedades culinarias, mientras que si va para la industria, el momento óptimo depende de su contenido de almidón. La mejor época de cosecha va a depender de cada cultivar y de cada localidad. Cada material genético o cada variedad tiene un comportamiento diferente en cada zona del país y de acuerdo a las características de suelo, de precipitación, de humedad, ese ciclo puede variar. Entonces, en cada finca nosotros debemos buscar cuánto es el punto óptimo de cosecha y cuál es el tiempo en que tenemos el mayor contenido de almidón. El tiempo de cosecha en las yucas que van para consumo fresco puede ir alrededor de los 6 a los 8 meses. En el caso de las yucas que van para la industria, podemos estar hablando de yucas que van desde los 10 meses hasta los 15 meses. Luego de ese periodo, la yuca empieza a deteriorarse y a perder su contenido de materia seca y su valor. Una vez cosechadas las raíces, se deterioran entre 3 y 4 días, por lo que se deben consumir o procesar sin demora. Una forma de prolongar la duración de la yuca hasta por una semana es haciendo una poda de la parte aérea de la planta 10 o 15 días antes de la cosecha. Este corte hace que se forme una sustancia impermeable, denominada suberina, que evita la respiración de las raíces. No se aparten, porque al regreso veremos cómo la yuca es procesada y conoceremos los usos que tienen sus derivados en el área industrial. En Agrotendencia. A la planta de la yuca se le puede aprovechar prácticamente todo. Sus raíces son una muy buena fuente de carbohidratos y su follaje tiene buenas cantidades de proteínas que pueden ser utilizados en la alimentación animal. De toda la yuca que se produce a nivel mundial, el 60% se utiliza para la alimentación humana, el 33% para la alimentación animal y el 7% restante para la producción de almidón, que es un recurso renovable que tiene una cantidad de aplicaciones industriales. La yuca tiene un sinfín de usos mucho más importantes desde el punto de vista industrial. Tenemos toda la parte de almidones y derivados. Esa parte es importantísima ya que son materias primas para industria de papel, de cartón, perforación petrolera, minería, textil y finalmente pues tenemos el sector más grande que es el sector de alimentos balanceados para animales, donde el país históricamente pues ha sido deficitario en materia prima. Aquí básicamente se ensambla la proteína animal. El circuito de balanceados para animales opera entre un 60 y 80% de productos importados, tanto de sorgo, maíz amarillo, grasas, etcétera, soya, y la tendencia actual es a revertir esa situación. Entonces, por ejemplo, en la Unión Europea se formulan todos esos alimentos balanceados para animales
con pellets de yuca producidos en Tailandia. Entonces es inconcebible que en Europa se engorden los cerdos y las aves con pellets de yuca producidos en Tailandia, en el trópico, y nosotros que vivimos en el trópico formulamos los alimentos balanceados para animales con maíz importado de los países templados. La forma más generalizada y tradicional de consumir la yuca es como una galleta seca, circular y delgada, conocida como casabe, producto alimenticio con alto contenido de fibra y libre de aditivos, lo que le otorga una gran estabilidad en el almacenamiento, pudiendo permanecer hasta 2 años sin deterioro alguno. Uno de los usos más importantes de la yuca es la producción de almidón, cuya extracción no requiere de procesos muy tecnificados como los necesarios para los almidones de cereales. Luego de que la yuca ya está picada o troceada, viene el proceso de rallado, que tiene como función romper las paredes de la célula para facilitar la extracción del almidón. Este proceso debe hacerse en presencia de agua sulfurosa, que tiene como función blanquear el almidón, facilitar la separación de la fibra del almidón y evitar que ocurran una cantidad de reacciones enzimáticas que perjudican la calidad final del almidón. Este proceso es sumamente importante porque el gránulo no debe quedar ni muy fino ni muy grueso. Debe tener alrededor de 2 milímetros de espesor para luego facilitar la liberación del almidón. La siguiente etapa es la separación del almidón del resto de los componentes y la fibra se va hacia un lado, la utilizamos como alimento para animales y el almidón pasa por un proceso de refinación donde le quitamos lo que llaman agua vegetal o yare comúnmente, que está básicamente formado por proteína, grasa, los solubles que tiene el almidón. Una vez finalizado el refinado, se decide si el almidón natural se va a modificar según las exigencias de los clientes o pasa directamente al proceso de secado. Posteriormente, el almidón es almacenado en silos para luego ser empacado en sacos de 25 o 750 kilogramos. Además de todos los usos que tiene el almidón de yuca en la industria de los alimentos, tiene otra cantidad de usos. Por ejemplo, en la industria textil se utiliza porque se degrada menos que otros almidones y evita el deshilachado, el enredo y la rotura de los tejidos. En la industria farmacológica se utiliza para elaborar polvos compactos, cremas y lociones de uso dermatológico. Y en la industria química se utiliza para obtener glucosa, alcoholes y acetonas. En la industria del papel, el almidón ayuda a unir las fibras de celulosa, aumenta la consistencia y la durabilidad de las hojas. Además, el almidón de yuca se usa en la minería como floculante y como componente biodegradable en las soluciones empleadas en las perforaciones de los pozos petroleros. Sin duda, la yuca es una de las plantas más útiles y es clave para acabar con el hambre del mundo, por su alto contenido calórico y la poca exigencia de su cultivo. El futuro de este rubro es próspero, porque está encaminado hacia la obtención de etanol, un biocombustible utilizado como carburante que puede sustituir en gran medida los combustibles derivados del petróleo. Muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos en la próxima edición de Agrotendencia.